Hola, les saludo con mucho gusto, yo soy Mauricio Cuevas Gayoso y este día, en este trabajo periodístico que hemos venido haciendo rumbo a la elección del Poder Judicial Federal y pues evidentemente también en el Estado, en este formato que hoy estamos viviendo todas las y los ciudadanos, me da muchísimo gusto volver a recibir a dos brillantes mujeres dedicadas al ejercicio de la administración de justicia de diferentes posiciones, y está con nosotros la maestra Montserrat de Alba. Monse, te agradezco mucho que hayas aceptado nuevamente esta invitación para conocer los diversos puntos de vista de cada una de ustedes, ¿no? Hemos planteado con diferentes personas, sobre todo candidatas, candidatos, pues la invitación al voto, pero no es que todos tengamos que estar de acuerdo, y ahorita quiero abordar ese tema contigo. Y estoy también con la licenciada Jennifer Ordóñez Villalobos, que bueno, hoy también ella está como delegada sindical del Poder Judicial Federal del sindicato Renovación. Hace algunas semanas atrás platicamos con ella porque es muy importante poder entender qué es lo que pasa también con la base trabajadora en esta elección que está por suceder. Prácticamente ya estamos a unos días. El día miércoles se acaban las campañas, pero bueno, una pregunta que te quisiera hacer, Monse, que me parece fundamental. Has planteado con algunas otras compañeras tuyas también del estado de Veracruz, de otras ciudades, este tema de el votar o no votar. Y otra parte importante, ¿cómo has visto el proceso electoral? Un proceso, y con eso te cedo el uso de la voz, por demás complejo. Créeme que nosotros como comunicadores lo hemos vivido muy de cerca porque hicimos el compromiso de poder difundir. No hemos parado todos los puntos de vista. ¿Cuál es el tuyo, Monse? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Algo que destaco, Mauricio, es la calidad de este medio de comunicación, donde se vive una verdadera democracia, donde se escuchan todas las voces, y eso la verdad se aplaude, se agradece, y por eso también yo agradezco el espacio. Y bueno, pues comenzamos entonces con el que me dicen, ¿cómo me dices que no salga a votar si es nuestra obligación constitucional, ¿no? Es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas. Miren, una obligación constitucional no puede nacer de un acto inconstitucional. La reforma judicial es antidemocrática en sí misma, porque yo necesito que la gente que nos escucha sepa que hay una diferencia entre democracia y sufragio, entre democracia y voto. La democracia es un sistema que viene de luchas en la historia, en la que se derrocaba las monarquías, en las que se decía el poder viene de Dios, y entonces vienen las revoluciones, principalmente la Revolución Francesa, y dicen no, momento, aquí todos tenemos la sangre roja, aquí el poder emana del pueblo. Y que se dieron cuenta. Entonces democracia significa que no va a gobernar Dios, gobierna el pueblo. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que el pueblo gobierne? Hay que tener mucho cuidado en no confundir nuevamente democracia con sufragio o voto popular, porque el voto popular significa que manda la mayoría, y si manda la mayoría, ¿dónde queda la minoría? Entonces ya no es la voz de todo el pueblo. Distintos filósofos, pensadores y guerrilleros de la Revolución Francesa se tomaron esta cuestión muy en serio y dijeron, a ver, todo este tiempo tuvimos monarcas únicos y nos dimos cuenta de algo, que el poder enloquece, pero el poder absoluto enloquece absolutamente. El poder no puede estar depositado sobre una sola persona o sobre un grupo de poder. ¿Qué hacemos? Si viene un señor de nombre Montesquieu y nos dice, vamos a dividir el poder. Todas las atribuciones que tenía un rey de crear leyes, aplicar leyes y dirimir conflictos, vamos a dividirla en 3 partes. Para conservar la esencia de
el mandato popular, se determina que hay poderes que sí tienen que ser elegidos por la gente. ¿Cuáles son estos? El ejecutivo y el legislativo, porque son nuestros representantes, son quienes van a tomar decisiones por nosotros, pero ojo, nosotros elegimos a un presidente o una presidenta ahora ya, pero no elegimos a quien está en la cabeza de Secretaría de Salud, porque tiene que ser una persona experta en medicina. No elegimos a quien está en Secretaría de Economía, porque tiene que ser una persona experta en economía. El trabajo de estas personas en el legislativo y en el ejecutivo es como administrar y buscar las mejores formas de tomar decisiones por nosotros. Y ahí pues lo que pasa es que representan ideales. Tú sabes, en el ejecutivo y en el legislativo, cuando votas por un partido político, que estás votando por un ideal, por una corriente, entonces tú le vas a decir: presidente, presidenta, quiero que tengas un gobierno socialista en pro de las mujeres, en pro de la base trabajadora, y con base en eso quiero que armes tus políticas públicas. Por eso tenemos que elegir al ejecutivo y al legislativo. Ahí sí hay una obligación constitucional de votar. Pero el otro poder, el que no he mencionado, que es el poder judicial, tiene dos funciones: vigilar al ejecutivo y al legislativo y dirimir conflictos entre las partes. En ese vigilar al legislativo y al ejecutivo, su función es proteger a las minorías de las decisiones mayoritarias. De ahí que el principio de división de poderes se sustenta en la independencia judicial, y la independencia judicial dice: las personas que eligen a los otros dos no pueden ser las mismas mayorías que elijan al Poder Judicial, porque si no, entonces todos van a ser del mismo equipo. Ahí es donde yo advierto que la reforma, al proponer que las mayorías elijan a personas juzgadoras, violenta el principio de independencia judicial, que es la base de la división de poderes. Y mientras el principio de división de poderes esté en nuestra Constitución, entonces la reforma constitucional viola la Constitución, además de la cantidad de derechos humanos que violó en el proceso. De ahí que yo considero que no existe una obligación constitucional de salir a votar. De ahí es que yo presento mis argumentos para que la gente valore. Yo puedo decir mis argumentos por los cuales yo no voy a votar, y la gente valorará si estoy en lo correcto o no, porque esa es parte de la libertad democrática en la que vivimos. Yo no tengo injerencia sobre nadie, yo no tengo poder sobre nadie, me he enemistado con mucha gente sobre esto, y de ahí es que yo considero que no hay obligación. Jennifer, tu punto de vista, finalmente no nos podemos quitar el cargo que tenemos o la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista profesional, pero tu punto de vista al respecto, con la misma pregunta que le hacía a Monse, como una abogada y como una persona que has vivido dentro del Poder Judicial Federal. Mi postura sindical es completamente diferente a la de Monse, porque justamente lo que nosotros queremos es afianzar lo que se tiene, ¿no?, con estas mismas personas. Si me preguntan como ciudadana, coincido completamente con Monse, que por cierto es parte de Renovación, y es un tema pues muy controversial porque apunta a diferentes directrices, ¿no? Como yo te lo comentaba en el programa pasado, como ciudadana considero que sí debía de haberse hecho reforma al Poder Judicial, pero no de esta forma. O sea, sí era sí a la reforma, pero no de la forma en la que se planteó, porque el Poder Judicial no puede ser votado. ¿Por qué? Porque no le puedes prometer a la gente cosas que ya están inmersas en los códigos, que es donde nosotros nos basamos, ¿no? Como sindical, sí estoy a favor de votar. ¿Por qué? Porque los perfiles que merecen estar dentro de la institución son aquellos que cuentan con carrera judicial para poder aplicar el derecho, ¿no?, de una manera con excelencia, como se ha venido trabajando. Sin embargo, es incongruente en el proceso de elección. Si se supone que uno de los motivos más graves, ¿no?, por el cual se hizo la reforma era los jueces corruptos y la corrupción que existía en el Poder Judicial, sí es contradictorio que haya personas participando del Poder Judicial, ¿no? O sea, porque debería haber sido gente externa. No te podían dar la oportunidad
de esos corruptos volver a estar adentro, ¿no? Entonces, desde ahí coincido con Monse en el sentido de que esta farsa, porque para mí sí es una farsa, la manera en la que se está planteando el ingresar a las nuevas personas, ¿no? Quitando a los perfiles preparados, que en este caso pues es la gente que también represento, que hay muy buenos perfiles y que son candidatos, ¿no? Entonces mi postura como sindical sí es a favor de votar, pero de votar con conciencia, revisando pues la carrera judicial y el conocimiento. Pero también hay, imagínate, casi 400 gentes, o sea, ¿cuántos tenemos? Que no van a saber, o sea, ni siquiera qué categorías, por ejemplo, de la licenciatura, una maestría, un doctorado, el perfil, o sea, para decir, este es bueno, ¿no? Sobre todo el tema de lo que es la carrera judicial. Y mire usted, déjeme que le diga algo desde mi particular punto de vista. Es una contienda por demás, podría decirse desaseada en todos los sentidos, porque en principio yo que he entrevistado a tantas candidatos, pues me doy cuenta que pues ellos son y han sido en muchos de los casos ahora juzgadores, pero que vienen aprendiendo todo el proceso que se vive dentro de un juzgado, un lugar en donde se sentencia o se dictan sentencias. Y por otro lado, de repente los ponen en una contienda a personas que no están acostumbrados a ello, en fin, no son políticos, son personas que se han dedicado en su gran mayoría a la parte de, ya sea de litigio o ya sea en la parte de la administración de justicia. Es una contienda que vamos a ir a las urnas, nos van a entregar de una manera muy enredada, la verdad, y no este espacio no lo vamos a ocupar para explicar las boletas, pero nos entregarán 10 boletas con un sinfín de nombres, y además tenemos que votar por las diferentes ramas del derecho, ya sea penal, laboral, civil, en fin, es muy complejo. Yo he dicho en muchas ocasiones, un poco de broma, pero por supuesto que es serio, que ni siquiera los estudiantes que estudian Derecho le entienden al tema del proceso. Boletas enredadas, van a estar las urnas, y lo más chistoso, Monse, es que tomarán las urnas, las boletas, se las llevarán al INE, al OPLE de cada caso, y a los 10 o 15 días nos enteraremos. Pero si yo fui un contendiente y yo sé que tuve 10,000 votos, yo no le puedo decir a nadie que tú no tuviste 20,000 o que tuviste 1,000 y tú ganaste. Este proceso que, insisto, es desaseado, Monse. Sí, yo me di justamente a la tarea de checar las boletas. Como dices, no las vamos a explicar a grandes rasgos, pero aquí traigo las boletas que hay para personas que van para juezas y jueces y las que van para magistrados y magistradas. Partiendo de verdad, soy espectadora de NB. Gracias. Y ver todos los perfiles y ver las preocupaciones de quienes están diciendo tenemos que salir a votar porque hay que tratar de buscar los mejores perfiles, hay que tratar de votar por carrera judicial, hay que tratar la preocupación de mi delegada es muy, muy válida. Necesito gente interna porque son los que ya conocen cómo nos manejamos y es menos probable, no imposible, pero menos probable que lleguen a explotar como ya le leyó la cartilla a cierto candidato que andaba prometiendo duplicar trabajo, porque él dice que duplicar horario, pero el horario ya está duplicado, triplicado, pero él en ese mismo tiempo que ya invertimos quiere duplicar el trabajo y muy valientemente mi querida delegada ya le leyó la cartilla al candidato. Sí. No sé si sea prudente, no, mejor no decimos nombres, ya sabemos de quién hablamos en el programa. Pero a él y a todos los que están, los que tarea de checar las boletas. Y justamente lo que decías es que una persona con capacidad media superior le va a costar trabajo. Casualmente estaba yo con mi vecina, que ella no es licenciada, pero tiene pues una especialidad en biología, no es iletrada, ¿no? Uh-huh. Y cuando me dice, ¿qué estás haciendo? Es que estoy checando estas, porque mañana voy a ir con Mauricio y tengo que estar bien preparada. Estoy checando las boletas. Me dice, ¿qué es esto? Me dice, si yo no voy a poder votar. Me dice, es que cualquier persona que haya tenido una clase de licenciatura de estadística
sabe que en una gráfica no puedes poner más de 2 variantes. Aquí tienes que si es hombre, que si es mujer. Aquí tienes que si cuántas vacantes hay. Aquí tienes que si cuántas especialidades hay. Dice, ni siquiera se dieron a la tarea de colocarlos juntos por especialidades y se nos brincan. De pronto encontramos que hay personas candidatas únicas, pero no me queda claro, ya yo como persona dentro del sistema, no me queda claro si esta persona que es candidata única va a quedar o está contendiendo contra los que están acá, que son hombres, porque solamente hay 2 vacantes. Entonces, voto por 2, voto por 1, el otro lo anulo. ¿Está? Y la complejidad esta del tema de los colores. Digo, claro. No sé si se alcanza a ver del todo, pero bueno, tiene mis notas. Este tiene un color, el color amarillo, pero además hay unos recuadros que son otro color, entonces usted tiene que ir a votar por un color dentro de un recuadro de otro color y por un número, porque la persona, pues X, yo lo que he dicho es que, fíjate, está tan enredado, tan complejo, que hace poco se lo decía a una candidata magistrada, le digo, dejen de estar buscando hacer como pedagogía electoral. Ustedes lo que en su momento tienen que pedir es un color y rayar toda la boleta por un número y anular todo lo demás, porque si ellos están buscando el voto, ellos mismos, sin quererlo por supuesto, están enredando cada vez más a las personas. Claro. Es sumamente complejo. ¿De qué manera incide en los trabajadores, en la plantilla laboral, el hecho de que llegue un juzgador, una juzgadora, y no tenga este conocimiento de los procesos en los diferentes juzgados, en las diferentes salas? ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente lo que se prevé es que tengan al trabajador, pues capacitando a la gente que llegue, ¿no? Sin importar la jornada laboral, que es de 8 horas, ¿no? Porque evidentemente entre el titular que ahora llegará a tomar posesión del juzgado o tribunal, pues desconoce el proceso, entonces en lo que se adapta, revisa o titubea si la corrección que vaya a hacer, porque evidentemente pues ellos se dan a la tarea de revisar todo lo que hace el personal. Entonces, si así, aun con personas capacitadas que ya tienen la experiencia, ¿no?, en todo lo que se hace dentro de un juzgado y dentro de los tribunales, existe a veces excedente del tiempo laboral, pues vemos muy en un 80% que va a venir a pasar como era el Poder Judicial antes, donde habían jornadas extenuantes, donde no había había un horario de entrada, pero no había un horario de salida. Entonces es muy preocupante porque se van a violentar sus derechos, el derecho a la jornada laboral, que en la ley, como lo platicábamos la otra vez, está consagrada de 8 horas. Claro. Y eso dentro de la institución. Muchas más personas trabajan desde casa en vía remota, pero es el compromiso que se tiene al profesionalismo aplicado para dar una justicia de calidad, ¿no? Perdón, Monse, sí. Es que esto lo he platicado aparte también con amistades y estoy totalmente de acuerdo, que decíamos, acuérdense cuando sucedía que una persona que siempre había estado en un tribunal colegiado, pero hace su carrera judicial, concursaban y llegaban a jueces y no sabían cómo era un juzgado. Entendían todo lo jurídico, pero y esas se vuelven jornadas de que un trabajo que podía salir en 6 horas, salías a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque la persona tenía que entenderle. Y una persona de carrera judicial se tardaba 3 meses, vamos a decirlo, para exagerar. Y entonces empezaba a agarrar camino el juzgado. ¿Cuánto se va a tardar una persona que en su vida ha pisado un órgano jurisdiccional? Definitivamente. Y no sabe usted, parecería como que estamos hablando, si usted no está ligado, nunca ha tenido que vivir el proceso de un litigio, podría parecer como que estamos exagerando. Yo creo que no estamos exagerando. Monse, hay un tema que me parece importante destacar. Tú eres una mujer muy aguerrida, eres una mujer que desde que empieza el tema de la reforma del Poder Judicial, pues han estado en pie de lucha. Muchos se bajan de ese pie de lucha y deciden registrarse, cosa que yo en muchos casos entiendo, porque si llevan su vida en ese proceso y hoy la situación los lleva
a tener que contender, pues no les quedó de otra que hacerlo, aunque hay diferentes puntos de vista. Pero parece increíble, yo creo que también este proceso los ha confrontado en el interior. De esto platicar, y otra pregunta para que se haga en una sola. Muchos pidieron licencia, muchos están en campaña y en funciones, y pues el ritmo y el tiempo de entrega de trabajo, de revisión, por más que quieras, porque yo los veo muy tensos, muy tensos a todos los candidatos y las candidatas. Es más, a uno en especial que tengo y que es totalmente Dalai todo el tiempo, hoy ya lo noto muy tenso por esta situación. ¿Cómo va también a afectar lo que ya se está retrasando de la Administración de Justicia? Y si le sumamos lo que acabamos de decir anteriormente, México va a entrar en un tema complicado, no sé. Efectivamente, pues mire, gracias a Dios, donde yo trabajo nadie se candidateó, no hemos tenido eso, pero sí he escuchado los testimonios. ¿Los convenciste a todos o qué? Sabían que no podían pasar por donde yo estaba, no es cierto. No, realmente ha sido pláticas muy orgánicas, muy válidas. Incluso un compañero lo intentó y hemos platicado de qué pasó en el proceso y de lo que se dio cuenta, vaya. Pero bueno, para suerte de nosotros, nadie se fue porque una licencia de persona secretaria no se suple y se carga el trabajo para las demás personas. Entonces sí va a representar este impacto. Y bueno, yo en ese sentido me puse a ver, entre los muchos chats en los que estamos, en los movimientos en los que estamos, me llegó la información de que aproximadamente 70% de las personas que están participando son del Poder Judicial de la Federación, no propuestas por el Poder Judicial de la Federación, integrantes del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso fue lo que yo dije, a ver, me dicen vamos a votar por carrera judicial, voy a investigar a ver si es cierto ese dato que alguien me dijo y que no tengo el fundamento, ¿no? Y fue de ahí que busqué estas listas. Me puse a enumerar, es muy fácil encontrar cuando alguien es de carrera judicial porque pones su nombre en internet y el Consejo de la Judicatura Federal te da su currículum, son los más fáciles de ubicar. Y a quien no me aparecía ahí, asumí que no era de carrera judicial, por ahí encontraba yo cosas de que sí las vinculaban a las personas que no son de carrera, las vinculaban con partidos políticos, ni siquiera con uno, con diferentes partidos políticos. Eso sí, me di cuenta, me alarmó, fueron banderas rojas. Pero al final terminé sacando cuentas. En esta boleta, 18 de 35 personas pertenecen al Poder Judicial de la Federación. En esta, 25 de 38 personas pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Aquí 12 de 27, casi un 50%. Aquí 15 de 32, casi un 50%. En general, de 132 personas que están contendiendo aquí en Jalapa, aquí en el estado de Veracruz, de 132, 70 son integrantes del Poder Judicial de la Federación. Estamos en un 53% de posibilidades de que quede una persona de carrera judicial. Y ahí es que yo le quisiera también dar la tranquilidad a las personas que tienen esa inquietud de que va a entrar gente de fuera. Sí, las personas que están de fuera sí están de preocuparse. No todas, también debo decir que hay gente valiosa. Por ahí vi una candidata que ha estado en el Instituto de las Mujeres y todo lo que vi en redes de ella era de perspectiva de género, ¿no? Padre, o sea, también qué padre que llegara acá. Ahí yo difiero un poco porque, mira, puede haber estudiosos del derecho que han estado o en la cátedra o en la abogacía, ¿no? En la docencia o en la abogacía, y pueden ser expertos en el tema, pero eso no quiere decir que tengan el conocimiento para otra cosa. Es decir, póngalo usted como ejemplo así importantísimo en los médicos. Es decir, un médico de lo familiar, un internista, cada uno tiene una especialidad en algo, ¿no? O sea, el médico internista no se puede meter con el cerebro, no se puede decir, y esa es nuestra vida, nuestra salud. Pues acá es la administración de justicia, una administración de justicia en donde usted mañana puede estar involucrado desde lo más sencillo, una riña en la calle, un accidente automovilístico, una herencia, en fin. Nunca sabemos en qué momento podemos ser juzgados, porque todos en un momento dado somos seres humanos, ciudadanos,
que en cualquier momento podemos ser parte de un proceso legal, claro. ¿no? Sí, no, y de verdad, las personas que vi por fuera, en su mayoría eran personas que estaban en la política o personas que ya se desempeñaban a la función judicial, pero en el Poder Judicial local, que sabemos que además en su mayoría sí tienen algún tipo de conexión con el Poder Ejecutivo local. Pero a lo que voy yo es que esto también puede parecer una trampa, decir, 53% son de carrera judicial, tenemos una posibilidad 2-1 de que quede alguien de carrera judicial, pero ojo, aquí este es otro punto. Son tantas personas de carrera judicial que ¿cuál es la buena? ¿A cuál elijo si aquí tengo 12 personas de carrera judicial, pero solamente puedo escoger a 4? ¿Cuáles son las 4 buenas? Y eso va a generar un problema. El oficialismo tiene la capacidad de mover a muchísimas personas en masa y de decirles, todas estas personas van a enfocarse en esta única persona, para que esta única persona vote. El voto informado va a estar dividido entre 12 personas de carrera judicial. El voto informado va a ser muy disperso, así que ese 50% que parecía una oportunidad 1-1, en realidad se vuelve una desventaja, porque quienes tienen estructuras y quienes pueden movilizar gente van a enfocarse en una persona, y quienes se quieran informar y quieran buscar a los mejores perfiles van a encontrar opciones de 12, que ahora, dentro de la característica de mejores perfiles, encontré una situación muy curiosa. Para empezar, empecé con las listas de magistrados y magistradas y me di cuenta que fueron más los hombres de carrera judicial que decidieron participar que las mujeres. Las categorías de mujeres están muy, muy diversificadas, lo cual a lo mejor aquí juega a favor de las mujeres, porque a lo mejor pues solamente queremos votar por carrera judicial y aquí nada más hay una civil de carrera judicial por esta voto. Pero me llamó la atención la voracidad, las intenciones, las ganas de quedar por las razones que quieran. A mí me dicen que es para hacer contención interna, pero siempre fueron más hombres. Y la situación es que la mayoría de personas que están compitiendo están pasando de secretarias a magistradas. Cuando me paso a las listas de personas, de juezas y jueces, me encontré que sí hay muchas personas dentro del Poder Judicial de la Federación, pero no todas tienen carrera judicial. Existen oficiales, existen coordinadores técnicos que son personas administrativas, existen actuarios que estaban a un paso de terminar la carrera judicial, pero lo que vi aquí fue como una brincadera de... Si éramos personas secretarias y creíamos en la carrera judicial, vas por la siguiente que es ser juez. Sí, que ahí en esa parte yo te entiendo perfectamente, pero también comprendo a estas y estos contendientes, porque de una u otra manera, Monse, pues tienen que darle continuidad a su proceso de desarrollo profesional, ¿no? Pues sí. Es decir, puede o no ser justificable, eso digamos es... Y ahora, puede haber personas, yo conozco personas oficiales que no han llegado a ser secretarias porque no han habido espacios, pero mis respetos. Tienen la capacidad. O sea, tampoco voy a criticar a alguien por el puesto que tiene, pero me llamó la atención esa dinámica, la diferencia de género y la diferencia de quiénes aspiraban. Son datos por demás puestos. Interesantísimos, no los habíamos escuchado y por tenido. cuanto hacia la idoneidad, una disculpa por interrumpirte, No. Una organización ciudadana que se llama Numeralia hizo un análisis de los perfiles y resulta que la mayoría de los perfiles son únicamente adecuados. O sea, no tenemos a los mejores perfiles. 5% son sobresalientes, 19% son destacados, 37% son adecuados, 32% son básicos y 7% tienen una capacidad inicial. Entonces también, o sea, no estamos escogiendo a los mejores perfiles, tengo que decirlo. Están evaluados. ¿Esto quién lo hizo este ejercicio? Se llama Numeralia. Okay. Fue a través de inteligencia artificial en una página yociudadano.org. Ok, es importante citar la fuente y si usted quiere verlo, porque fíjense que con esto estamos tratando de entender y de poder darle a usted elementos para decidir o ir o no ir a votar. Hay un punto que yo quiero preguntarles puntualmente, tal vez
no sea lo fundamental en la plática, pero me parece interesante su punto de vista. Hace tal vez 3-4 semanas empezó todo este rollo de que escuchamos que varias personas, candidatos, estaban involucrados con el crimen organizado. De ahí salió que más allá de estar involucrados directamente como criminales, digamos, eran abogados o personas que habían en algún momento dado defendido a algunos narcotraficantes o a algunas personas. ¿Qué opinión les merece esto? Es decir, su punto de vista. Si yo sé, bueno, pues Monse se ha dedicado a defender a Caro Quintero durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión? Es decir, ¿deben o no deben participar? ¿Cuál es su punto de vista? Si quieres, nos contestas bien y luego Monse, ¿no? La famosa lista negra. No, definitivamente no, porque eso da la legitimación que se tiene respecto a que los candidatos o sea, no por el ser abogado en materia penal, pues tú vas a tomar la decisión de defender o no a un delincuente, ¿no? Tenemos los defensores de oficio, claro, federales y bueno, los del Estado. Pero aquí es distinto porque sí tiene el nexo. Entonces sabemos que aquí es literalmente todo arreglado. Lo que se venía según con la reforma, tratando de erradicar, ¿no? El liberar delincuentes. Entonces, si el gobierno tiene adentro a gente que opera con delincuentes, evidentemente van a resolver a favor del delincuente. Entonces no habría una justicia aplicada, ¿no? Necesariamente así lo ves, es decir, finalmente, ¿sí? Monse. Yo coincido con Jenny. No es que las personas abogadas, por llevar ciertos casos, no tengan ciertos derechos, pero el vicio está en el sistema. Al abrirle la puerta a la elección popular, pues estás dejando que cualquier persona se inscribe, cualquier persona tiene derecho, y entonces el error no es de las personas que se inscribieron, es de que el sistema les abrió la puerta. Pero es el peligro que tenemos con esta reforma judicial. Claro. Y a partir de este suceso también el INE, que ha ido haciendo peripecias, y con todo respeto sea para la institución, pero incluso inventos, modifican hoy, modifican mañana, modifican pasado, ha sido verdaderamente una locura desde mi punto de vista cómo ha venido el proceso de esta elección. Hoy ya hay una campaña muy muy fuerte a nivel nacional de que si tú conoces también una candidata o candidato, sobre todo candidatos con tema de pensión alimenticia, de esta parte, o que violentaron o demás, 3 de 3. Que los puedes denunciar antes de no sé qué fecha, o sea, pasando la elección, para que entonces los bajen de la contienda, en fin. Y el mismo caso, en la parte de aquellos abogados que en un momento dado defendieron o tuvieron algún vínculo con el narcotráfico o con la delincuencia organizada, que también se denuncian posterior a... Es decir, desde ahí vemos incongruencia, ¿no? Es que estos filtros tenían que ser antes. Claro. El proceso tiene que tener los filtros antes. No esperarte al último a ver si se te colaron y decirle a la gente, ay, nomás no vayan a votar por estos, claro. Y si votan por ellos, que aparte yo le he dicho a muchas compañeras y compañeros, y me dicen en uno rotundo: en Veracruz, 53% de las personas son del Poder Judicial y dicen no estar a favor de la reforma. Digo, adentro, porque hay que ver cómo son sus spots. Dicen que no están a favor de la reforma, que lo están haciendo para hacer contención interna. Quieren hacer un caballo de Troya, no sé cuál que era la expresión que decían mis compañeras. Les decía, oigan, ¿quieren hacer eso? Si son 50% en Veracruz, pero dicen que a nivel nacional son 70%, ¿qué pasa si todos se bajan? No. Entonces, realmente yo no veo la intención de combatir esto. Hablábamos sobre que queríamos hablar de qué se ha tratado, qué hemos visto en todo este proceso. Yo he visto un bombardeo de publicidad de personas con un color, con un número, con un nombre, y por ejemplo, ahorita que estaba investigando, ¿realmente el INE no te da información de las personas? ¿Te dice su nombre, su edad, su lugar de nacimiento? Bueno, en conocelos.com hay una pequeña semblanza. Pero es realmente no, es muy corta. Muy corto, claro. Si lo quieres hacer prácticamente, que esté al alcance de un clic, es un poco complicado, sí se puede hacer, pero es un poco complicado conocer los perfiles. Y claro. Quisiera que se reconocieran las famosas red flags, las famosas banderitas rojas.
he estado bombardeada de publicidad de personas ofreciendo justicia por el bienestar, justicia cercana al pueblo, vota para transformar. He visto personas que se están promoviendo para ser juzgadoras, que prometen agua potable, alcantarillado, servicios de salud, cosas que una persona juzgadora no da. Y entonces eso a mí me dan las alertas cuando están diciendo, no, este es un momento histórico. Tuviste una invitada que dijo, esta es la oportunidad para las personas jóvenes y para las mujeres. A ver, la oportunidad es entrar, aprender, escalar, no llegar de plano a un lugar para el cual no estás capacitada. Entonces empiezas a ver estas cuestiones en el discurso y empiezas a ver cuántas personas adoptaron ya el discurso oficialista de que el pueblo bueno sabrá decidir. Y miren, yo no es que no quiera confiar en la gente, pero la gente no tiene la obligación de saber qué hace un juez mixto, qué hace un juez penal, qué hace un juez laboral, qué hace un juez mercantil, qué hace un magistrado administrativo, que un magistrado mixto. Yo cuando vi esos dije, ¿y esos cuáles son? Yo no los conocía, son los auxiliares. Entonces, la gente no tiene que tener esta obligación la tienen que tener nuestros representantes, a quienes les dijimos que tenían que poner las reglas, y tenían que poner unas reglas que no violen derechos humanos, que no violen la imparcialidad, que no violen la Constitución misma. Les voy a hacer una pregunta difícil, pero aceptaron mi invitación, ya ni modo. ¿Dónde se va a decidir la elección? ¿En las urnas o en la mesa? En la mesa. Ya está decidida. Ya está decidida. Yo estoy segura que ya está decidida. Yo también. Con tanta firmeza lo dices, Monse. Yo estoy segurísima de que, miren, me dicen mucho, no, es que el oficialismo no tiene las suficientes personas para tomar todos los lugares. No se preocupen, tiene las suficientes personas para tomar el Tribunal de Disciplina y la Suprema Corte, y las suficientes personas para tener las puntos claves en toda la República y mantener el control. Hay personas que ahorita muy honestamente dicen, yo soy persona justa, yo soy independiente, yo no estoy con el oficialismo, pero el día de mañana que la amenacen, que le demanden un pequeño mensajito, ¿cómo se llama? Nada más una pequeña advertencia, un consejo de cómo deban de resolver. Vamos a ver si van a poder mantener esa independencia, porque lo que van a tener es la estructura, y yo estoy segura que hay lugares que ya están seguros, más allá de un análisis que también se hizo de, a ver, es que por probabilidades esta persona que es candidata única va a quedar. Yo estoy segura que hay personas... Pues vamos haciendo una apuesta o algo, ¿no? si no, ¿cómo, Monse? Yo estoy segurísima. Para que pasando la elección nos volvamos a sentar los tres y a ver si es como tú dices, ¿no? Ok. ¿Cómo le hacemos? Yo te puedo dejar dicho a las personas que estoy segura que van a quedar hasta arriba, la que estoy más segura. Bueno, vamos a hacer una cosa, anótamelas por ahí en un papelito en algún lado y vamos a hacer este juego, digo, para por lo menos entretenernos en algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo, para que quede sobre cerrado y para que vean que no está alterado, permítanme. A ver. Vamos a agarrar el voucher de mi estacionamiento, de mi desayuno, que tiene aquí datos que yo no podría alterar. Al reverso te lo apunto y lo ponemos en alguna cosa cerrada. ¿Qué será? ¿10 nombres? 10 nombres, adelante. ¿A cuántos les puedo atinar para ganar? Pues por lo menos 8, ¿no? Mínimo. ¿Cómo ves? Sí sabemos. ¿Sí sabe? Sí. A ver, ponlos. Los pongo y... Los voy a decir. No. ¿Y qué pasa? ¿Quién gana y quién...? Pues ¿qué sería interesante? Una comida. Un desayunito en el toque de gracia. Puso desayuna porque está segura que no va a ser así, pero vamos a ver si es cierto. Es que yo tengo ganas de probar ahí el restaurante. Bueno, hay que ir al en lo personal es triste porque sabemos que realmente no va a haber democracia en esta elección. Sin embargo, considero que, y reitero, los que deben de estar son las personas juzgadoras que tienen la carrera judicial, ¿no? Y también, porque luego hacen la carrera judicial, pero no tienen como que la experiencia, ¿no? Sin embargo, los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Pero
sí es conmovedor, ¿no? Porque me ha tocado ver gente que se ha acercado a mí en la cuestión de que dice, es que yo sí estoy preocupado por los compañeros también y preferimos que quedemos nosotros a que lleguen otros y se vayan. Pero hay que ser realistas, ¿no? O sea, no podemos cerrarnos. Y una de las cosas importantes que cabe destacar es de que ahorita los jueces cuentan pues con autonomía y con libertad para decidir. Y dice, ¿sabes qué? O sea, juzgo, y incluso lo vemos. No sé si el 100%. Exacto, pero, a eso iba, supuesto. porque también dentro del Poder Judicial hemos tenido situaciones donde de arriba te dicen, haz esto y en ese sentido sale, pero es mínimo, ¿no? Claro. O sea, es un y sobre todo en el mínimo. Poder Judicial Federal, donde ustedes están, es mucho más complejo que esto Exactamente, suceda. porque ya son delitos más graves, Y ¿no? evidentemente, y como para darle a usted más datos que me resultan interesantes, por supuesto que la reforma al Poder Judicial Sí. era más que necesaria, pero tal vez la forma porque además forma, fondo y demás no era, creo, también en lo particular, que era por ahí. Sin embargo, usted tiene la última decisión en ir o no ir a votar. Nosotros como medio de comunicación lo que queremos es simplemente poner las cosas sobre la mesa desde diferentes ópticas y puntos de vista. Sí, ¿no? y en lo que sí concuerdo con Monse es en el sentido de que no va a haber esta libertad que tienen los titulares al llegar, porque el mismo sistema era lo que yo te comentaba. Cuando tú vienes de un sistema donde todo es como corrupción o ciertas maneras ya de manejar las cuestiones, es muy difícil ir contracorriente. Y si las personas que lleguen, ¿no? Primeramente Dios que sea del Poder Judicial, tienden a ejecutar, ¿no? Y basarse en lo que es la honestidad, la integridad y la aplicación de justicia como debe de ser, viene lo que estamos conociendo ahorita como casi el tribunal de Inquisición, porque ellos, si hacen lo que no se les está ordenando, pueden ser sancionados. Claro, por supuesto. Sí, definitivamente, y mire, le voy a dar otro dato. Está calculado, de 1000 maneras lo han hecho dentro del mismo Poder Judicial, dentro del INE, dentro del órgano público electoral, en este caso en Veracruz, ejercicios en donde se hace toda una simulación de esta votación, en donde le entregan a la persona las 10 boletas, se va a la casilla y más o menos, son datos para que usted los tenga, más o menos una persona que entienda del tema de la votación en estas complejísimas planillas, se tarda entre 10, 12 minutos. Vamos a suponer que ni el 90% de la población conoce de esto. Hemos tratado de acercarnos con diferentes asociaciones, órganos, en fin, para que algunas candidatas y candidatos les expliquen a las personas con un nivel medio superior de conocimientos, y no lo entienden. Es decir, acaban por desistir y decir, no nos interesa. Te digo porque lo he vivido, ¿no? Directamente este proceso. Entonces, para terminar la idea, se tardará 10, 12, 15 minutos cada persona. En una hora, ¿cuántas personas pueden votar? Exacto. Y si la casilla se abre a las 8 para que empiece a operar 8:30, como sucede en cualquier elección, y cierra a las 6 de la tarde, haga usted la cuenta, para que cuando salga el INE y el OPLE a decir que votaron 20 millones de personas, que ya dijo la Presidenta de la República, es prácticamente imposible. A eso súmele que en estados como Veracruz y Durango hay una elección municipal también. ¿Qué va a preferir usted? Ir a votar por personas que no conocen realidad, que no tiene idea ni siquiera cuál es su función, o va usted a ir a votar por aquellas personas que son la autoridad primaria, digamos, dentro de los municipios? Es verdaderamente querer hablar con claridad y con ejemplos de lo que está sucediendo en este momento, Jenny. Sí, y bueno, una de las cosas que nosotros platicábamos era de que si el Tribunal de Disciplina realmente va a venir a disciplinar a los titulares, que se queden para la próxima elección del 27,
y los que ingresan. ¿Por qué? Porque ahorita, por cuanto hacía el Consejo de la Judicatura, las mismas personas que integraban ahora sí los tribunales donde se resolvían las quejas de los conflictos que se dirimían entre titulares y trabajadores, pues eran juez y parte. Entonces por eso el trabajador era muy difícil que ganara una queja, ¿no? Y no porque el sindicato, bueno, no hiciera la labor que tenía que hacer, sino que dentro de esa organización, pues 4 personas eran parte de titulares, a modo, ¿no? Uh-huh. Y quizá una del trabajador. Y en esas personas era el ¿cómo se llama? El secretario general del sindicato uh-huh. de siempre, que estaba a favor también del consejo. Claro. Entonces, no había protección. El consejo para de la judicatura. Para que usted entienda, y yo me hago bolas un poco porque yo no soy abogado, ni mucho menos, pero el Tribunal de Disciplina, lo que hoy va a venir a hacer, que son 6 o 9 personas, no recuerdo con exactitud, ¿cuántos van a integrar el Tribunal de Disciplina, Monse? 6, por ahí va, sí, pues, perdón si no tenemos el dato exacto, pero esas 6 personas, el día de hoy, van a decidir así directamente si una magistrada o un magistrado en todos los niveles, quiero decir, en todas las diferentes salas y demás, hicieron bien o mal su trabajo. Y lo que dices, ¿no? Inquisidor, pum, si ellos deciden esto, así va a ser y se acabó. No hay otra instancia, no hay otra posibilidad. Y entonces hoy, pues, este tribunal de disciplina, que por supuesto... Y digo, ser claros, lo va a poner por supuesto la Presidencia de la República y lo van a poner todos aquellos a modo para que entonces el Poder Ejecutivo tenga absolutamente todo el control de todos los poderes. Sí, quise checar la papeleta de Tribunal de Disciplina porque casi todas dicen cuántas vacantes hay, pero esta no dice. Entonces, así de confuso está eso. Sí, no sé si son 6 o 8, o creo que eran 4 y... No sé, la realidad es que son datos y datos, y como estas dudas, hay una cantidad impresionante. Pero mira, ya terminé mi lista y no te voy a dejar verla. Bueno, está bien. Pero para que quede constancia de que está en un papel que no se va a poder cambiar, gente, apunten. Este ticket tiene un folio B10579 y fue expedido el día de hoy. Aquí ya sabemos que este papel se hizo... El día de hoy que estamos grabando este programa, que es 21 de mayo. Hoy 21 de mayo estoy diciendo 10 personas, voy a confesar algo, ya para abajo se empezaba a hacer difícil, las de arriba estoy más convencida, pero pues de todas maneras desayunamos. Bueno. Pero a ver, ¿dónde lo puedo poner? El sindicato nos que quede cerrado, okay. Para que se abra ese pásanos, día. Tienen ahí por ahí la producción una hojita, algo para poder cerrarlo y vamos a ver. ¿Y quién se lo va a quedar? ¿Quién va a ser y bueno, pues a manera de ir cerrando, pues aquí no lo quedamos, prometemos no abrirlo, y decirles que, pues para ir cerrando, ¿con qué quieres concluir, Jen? Estar bien cerrado. Ay, pues para los compañeros que forman parte de Renovación, que están en la contienda, y para aquellos que no, quisiera que la gente saliera a votar para que lleguen ustedes. Es una elección histórica, es triste porque es... Pasa la historia, no por la razón que quisiéramos. Es triste porque es el fin, lo sabemos, de esa democracia, de la independencia judicial. Y pues bueno, como sindicato estoy a favor de ir a votar. Uh-huh. Porque sé que existe gente que vale la pena que llegue, y ojalá lo externo públicamente, que cuando lleguen no se les olvide que también la base trabajadora es importante, porque en la actualidad tenemos conflictos de abusos de titulares que, aun siendo de carrera y teniendo conocimiento, siguen violentando a la base trabajadora. Entonces, no quiero imaginar cuando lleguen y no les permitan cumplir lo que mucha gente ha ido a tratar de prometer que no pasará, y eso es que la base trabajadora, ¿no?, se quede sin trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo exhorto es que
de llegar, pues cumplen su palabra y se preocupen por la gente que está adentro, porque todos necesitan el trabajo para hacer el sustento de sus familias y no solamente los agarren como estandarte para llegar o esa bandera de yo quiero llegar para hacer el contrapeso, ¿no? Sino que realmente luchemos por el Poder Judicial, que aunque es el nuevo Poder Judicial, seguimos siendo gente de casa, de inicio. Entonces exhorto a los compañeros que hoy están en la contienda a mantenerse firmes en las cuestiones que han estado manifestando, porque pues todo está grabado y si no, pues acá está el Sindicato de Renovación para hacer frente a los que están actualmente y a los que ven. Muy bien, Monse, pues cerremos. Primero hago entrega de mis predicciones, firmadas en 21 de mayo de 2025. Las abrimos, ahorita ponemos fechas. Las recibimos. Ya está. Y acá está, vamos a ver, pasando la elección, cuando salgan los resultados. Vamos a ver que si Monse tenía razón. A ver si soy bruja. Y si no, ¿te vas a desistir de todo lo que dijiste? No precisamente. Pero sí te invito al desayuno. Bueno, porque efectivamente creo que todo esto es inconstitucional. Efectivamente creo que todo esto está amañado. Lo que yo quiero es invitar a la gente a reflexionar para qué va a servir su voto y cuál es el objetivo de lo que hagamos. Si creen genuinamente que su voto va a tener el peso suficiente para poner a personas que necesitamos dentro del Poder Judicial de la Federación, dentro de este espectro que tenemos, que básicamente son adecuados, pero si están con esa convicción y no hay poder humano que les diga, no hagas esto, háganlo. Pero también le invito a las personas a pensar si su voto no va a servir únicamente para legitimar un proceso. Y con independencia de eso, a todas las personas que estemos en contra de esta reforma judicial, porque entendemos que estuvo hecha mal desde el origen y que viola derechos humanos y viola la Constitución, pero tenemos distintas perspectivas de lucha, que sea votando por los mejores perfiles o no votando. Yo invito a las personas a no dejar de manifestarse, a no dejar de protestar, a no dejar de denunciar los atropellos que suceden y sucederán, tanto en el proceso electoral como en los resultados que nos va a traer esta reforma. La sociedad civil está invitando el 1 de junio a protestarse si estás en contra de la reforma judicial, a manifestarse en protesta si estás en contra de la reforma judicial. En Jalapa, Veracruz, la sede es en la Plaza Lerdo a las 11 de la mañana. Y entonces yo invito a las personas a reflexionar si su voto es idóneo, qué vamos a lograr con el voto. Yo les digo mucho, ok, logramos, ponemos a los mejores perfiles. Y luego, ¿cómo vamos a hacer para combatir el régimen? La propuesta de no votar es buscar cambiar este sistema para mejorarlo, incluso para mejorar lo que teníamos antes. Seguir manifestándonos civilmente, exigiéndole a los poderes ejecutivos y legislativos que hagan algo de verdad para mejorar el sistema de impartición de justicia, si es posible que reviertan este atropello, para que podamos salir de esto con suerte mediano plazo. Bueno, pues usted tiene la última palabra, ya ha escuchado las diferentes posiciones y nosotros nos despedimos por esta vez. Comparta si le gusta, siempre es útil tener información de todos los lados. Les agradecemos mucho, Jenny, Monse y Mauricio. Gracias, se despiden de ustedes. Hasta la próxima. Gracias.